estoy siguiendo en la misma línea de lo que hemos venido hablando acerca de sacando a Babilonia del corazón. Mateo me preguntaba ayer si seguíamos en la misma, y yo creo que me preguntaba porque ya está como larga la serie, ¿no? Pero creo que es importante entender cómo nosotros fuimos o hemos sido engañados y hemos permitido que nuestro corazón sea cautivado con cosas que no son realmente necesarias o esenciales, y hemos perdido lo que realmente es importante. Y lo que el enemigo quiere en últimas, y acá es importante, estaba ahorita dictando una clase, me sentí súper bien en esa clase, porque creo, y le decía a los estudiantes que si ellos aprecian una clase, debería ser esa, y es la de comunión con Dios, intimidad con Dios. Y hablaba acerca de cómo el enemigo lo que intenta es hacernos olvidar la gracia, y el valor de la gracia, y el poder de la gracia, y lo que significa la gracia en nuestras vidas. Y yo quisiera que usted hoy lo recordara y lo entendiera de una manera muy, muy, muy especial. Y cuando nosotros perdemos de vista la gracia, cuando perdemos de vista el amor de Dios, cuando perdemos de vista lo que Él nos ha dado, resulta que empezamos a actuar, empezamos a pensar, empezamos a hablar como el mundo piensa, identificándonos más otra vez con Babilonia que identificándonos con un pensamiento cristiano y con una vida cristiana. Y es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Al inicio de este estudio recordábamos cómo la estrategia de Nabucodonosor para apartar a los jóvenes judíos de su religión, de su fe, de su cultura, de su contexto, consistía en dos cosas. La primera había sido conquistarlos, ir e invadir su lugar, robarse los utensilios, empezar a usurpar los lugares que ellos les pertenecían. Pero en segundo lugar, tomar a los jóvenes y culturizarlos para que ellos fueran más del pensamiento de Babilonia y olvidaran sus raíces, olvidaran sus principios y lo que Dios había establecido con ellos. Es más, déjeme mezclar cosas, pero lo que le decía a las personas de la clase hoy, y usted dirá, pero ¿por qué era tanto de la clase? Porque creo que es necesario, y nunca la habíamos dictado, y creo que es necesario colocarla, y es hablar del devocional. Usted que está en un grupo, si generalmente nos están molestando todo el tiempo, y el devocional, hizo el devocional, pero muchas veces no entendemos qué es, no entendemos la importancia. Y yo les decía a ellos que si ellos lograran entender esto y comprenderlo, y no solamente comprenderlo, sino sacarle el mayor provecho, eso es lo que nos ayuda a crecer, a madurar, para que un día podamos tomar nuestras propias decisiones, para que un día podamos afinar nuestro oído y entender cuál es el propósito y qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios ha determinado con nosotros. Así que entendiendo esto, si usted mira, lo que hizo el rey de Babilonia fue adoctrinarlos en lo contrario. Empezarles a dar devocionales, pero con respecto a su cultura, con respecto a su entendimiento, con respecto a lo que él creía. Y esa es la parte de la conquista, que es el reclutamiento, y en otras palabras es cambiarle la identidad. Dejar de tener la identidad de ser hijos de Dios, ahora a cambiar por una identidad que está mezquina, que está manchada y que está mezclada por lo que había. Esta mañana en la ejercicio que les colocaba, me parecía a mí, espero que los estudiantes también, pero me parecía increíble cómo ellos entendían cosas no porque el pastor les dijo, no porque lo leyeron en un libro, no porque lo escucharon en una prédica, sino porque la misma palabra les daba las respuestas a lo que estaban preguntándose, y sacaban unas conclusiones que eran espectaculares. Y acá es donde creo que esto es lo que nos cimienta en el Señor, y por eso, por ese mismo entendimiento, es que creo que en la última etapa de este estudio, que no tiene que ver con Nabucodonosor, sino tiene que ver con la actitud de Daniel, ellos toman una decisión, ellos ejercen una resolución, y ellos dicen, pues no vamos a permitir que Babilonia venga y cambie nuestro pensamiento. Y la idea o el anhelo sería que nosotros como iglesia un día llegáramos a la misma convicción. No voy a permitir que Babilonia. El asunto es que cuando no estamos cimentados en la palabra es muy fácil desviarnos. Cuando hablamos de la conquista, y solamente lo hago como un repaso muy corto, hablábamos de que esa conquista no es un triunfo militar de Nabucodonosor, no es que Nabucodonosor fue un gran rey y entonces él fue estratega, y no, sí entendemos que fue un gran rey. Pero el hecho de que Nabucodonosor haya podido conquistar Israel no fue otra cosa que el castigo de Dios sobre Israel por la dureza de corazón, por haberse apartado de Dios, y Dios permitió que Nabucodonosor los conquistara. Y muchas veces cuando nosotros tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos dificultades, es porque hemos permitido que el enemigo gane batallas en nuestra vida. Esdras dice la palabra, mas después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia.
Lo que me está diciendo es que no fue el mérito de él, sino fue Dios mismo entregándolo. Y a veces Dios nos permite pasar por desiertos y desiertos dolorosos porque Él está formando en nosotros un carácter, porque Él está formando en nosotros algo, porque tal vez está reprendiendo eso que nosotros a veces hacemos, y es comprometer nuestro corazón con cosas o personas diferentes a lo que debe ser el centro de nuestra vida, que es Dios. En ese reclutamiento que Él tiene, que es como una forma de cambiarle la identidad, empieza a infiltrarse, y nosotros vivimos hoy en un mundo donde está totalmente banalizado, donde está totalmente llevado a vivir por fuera de Dios, y tal vez eso no es algo que nos debiera sorprender, no nos debe sorprender eso. Lo que sí nos debe preocupar es que ese pensamiento que tiene el mundo se infiltre en la iglesia. Lo que sí nos debe preocupar es que nosotros empecemos a pensar, a actuar, a vivir, a evaluar las cosas como las evalúa el mundo. Eso es el verdadero problema, y acá es donde hemos hablado de cómo la iglesia está en riesgo. Ahora, ¿por qué es importante hablarlo? Porque si nosotros queremos ser una iglesia que salga e impacte el mundo, si queremos ser una iglesia que realmente se presente como una esperanza, como una oferta de cambio, de verdad, de bendición, debe ser la primera que lo viva. Pero muchas veces nos identificamos más con el mundo, muchas veces seguimos más en el concepto o en el pensamiento del mundo. ¿Y cómo lo ha hecho? Atacando la familia, atacando la institución más sagrada que Dios ha colocado, seduciéndonos a través de la sensualidad, a través de la fascinación, y es tan fácil caer en esas seducciones, en esa fascinación, en las cosas superficiales que este mundo ofrece. Nos acecha a través de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y yo decía en la charla del miércoles, y creo que no muchos la vieron porque no se transmitió, no se pudo transmitir, solamente los que estuvieron en el servicio, pero yo hablaba del problema. ¿En dónde empieza el problema en la iglesia? Y el problema en la iglesia empieza cuando nosotros tenemos un evangelio a la carta. ¿Y qué es un evangelio a la carta? Cuando yo decido en qué Dios voy a creer. Cuando yo no estoy recibiendo una enseñanza sobre el Dios del que habla la Biblia, sobre el Dios del que habla la palabra, sino cuando yo acomodo al Dios que quiero adorar de acuerdo a mi propia pretensión. Entonces podemos encontrar una fe cómoda. Y esa fe cómoda es esa fe que no me exige. Esa fe que solamente me dice: mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios quiere lograr lo mejor en tu vida. Realmente, si tú tienes algún problema o si tienes alguna dificultad, puedes acercarte a Dios, porque independientemente cuál sea tu problema, Dios lo va a solucionar hasta ahí. Pero como es un Dios de amor, Él nunca te va a exigir, Él nunca te va a pedir santidad, Él nunca te va a reprender sobre un pecado, sobre una situación equivocada. No, tranquilo, tienes toda la libertad, porque Dios es amor, es lo que nos dicen. Y es una fe cómoda, que es una fe peligrosa, porque entonces el día que Dios no me dé, el día que Dios no bendiga, el día que Dios no conteste mi oración como yo quisiera que me la contestara, ese día entonces voy a renegar de Dios, voy a renegar de la iglesia y me voy a apartar. Primer problema. Y empieza a infiltrarse el pensamiento del mundo. La segunda fe a la carta que tenemos es la fe emocional. La fe que descuida la doctrina, la fe que no le importa la palabra, no le importa qué dice el texto, no importa que Dios nos llame a la santidad, que Dios nos llame a ser apartados, que Dios nos llame a caminar en lo que Dios quiere, sino solamente se basa en el sentimiento. Entonces yo siento que Dios me habló, yo siento que Dios me dijo, yo creo que Dios me está revelando, Dios creo. No tengo ningún sustento bíblico para eso, no digo la palabra, no, pero yo creo, yo sentí que Dios me dijo, yo sentí que Dios me habló, y entonces todo se basa en emociones. Y si el orador de la iglesia es muy bueno y tiene la capacidad de tocar las emociones y hacer que empecemos a sentir, qué sé yo, cosas extrañas, entonces va a ser bueno, pero no está sustentado en la palabra. Y acá yo quisiera hacer énfasis en eso, que lo que nos arraiga, que lo que nos tiene a nosotros como cristianos verdaderos, que era lo que les decía en la clase, es conocer la palabra, y que la palabra se incruste en mi corazón, no entenderla. No simplemente el conocimiento de la palabra, sino que la palabra se haga una realidad en mi vida, entendiendo que la palabra misma es Cristo. Porque algo que decían los estudiantes hoy en la clase era: entiendo que entonces la palabra se encarnó. Y yo les decía, y lo dijeron, y tal vez lo dijeron y no lo entendían, y dije, bueno, ¿y qué significa eso? Y me miraban, pero no sé, o sea, ¿qué quiere que le conteste? Y yo, no, ¿qué entienden? ¿Qué entienden con que la palabra se encarnó? Y yo les decía que la palabra se encarnó quiere decir que Cristo es la palabra de Dios. Que cuando usted va a su Biblia, que cuando usted lee la palabra, se está confrontando directamente con Cristo. Es Dios el que le está hablando. Y hemos cambiado, muchos lugares han cambiado el encontrarse con Cristo, en encontrarse con la palabra,
simplemente buscando emociones o cosas místicas, de temblar, de llorar, de una revelación, de las nubes, de voló, no voló, y pienso que a eso se limita. Y obviamente es una fe totalmente superficial, porque también está acompañada de pecado y de situaciones equivocadas. Otra fe es una fe desconfiada, donde tal vez por culpa de nosotros mismos como iglesia, por culpa de los propios ministros, entonces ya desconfiamos de la iglesia, desconfiamos de los líderes, desconfiamos de los pastores, desconfiamos de las personas, porque todo el mundo está buscando un interés, porque todo el mundo quiere robar, porque todo el mundo quiere hacer. Entonces yo no cuento con nadie, soy yo y yo y Dios y nadie más. Y entonces no tengo la oportunidad de que alguien me corrija, de que alguien me guíe, de que alguien me pregunte, de que alguien me tome cuentas. El jueves en la reunión de varones, y estos varones que están viniendo, los que no están viniendo se lo están perdiendo, pero estos varones me tienen que quisieran cada 8 días tener reunión de varones, y estamos en algo bien especial. Y hablábamos de un punto, y era lo importante de tener a alguien con quien contar, alguien a quien yo pueda rendirle cuentas. Alguien que me pueda preguntar y me diga, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está viviendo su vida? Y que yo pueda realmente tener ese feedback con esa persona y entender a alguien que va a ser maduro y que me va a llevar a crecer. Entonces esa desconfianza hace que seamos llaneros solitarios, y obviamente siendo llaneros solitarios somos presa fácil de que el enemigo venga y haga con nosotros lo que quiera. Así que en esa parte es donde yo veo que Daniel tenía una fe arraigada, una fe sólida. Sus amigos tenían esa fe sólida, y eso los llevó a tomar una decisión correcta. Recordemos que dijimos que lo que hizo el enemigo con ellos no fue torturarlos, no los mandó a una mazmorra, no los tenía comiendo agua y pan, los mandó a un palacio, los tenía viviendo bien, les ofreció la mejor comida, la mejor educación. Mas sin embargo, ellos lograron tenerse firmes en lo que Dios quería y tomaron una decisión. La enseñanza en esta mañana tiene por título Solo por su gracia. Solo por su gracia. Y yo quiero que usted esté muy atento a la prédica, porque tal vez usted no va a entender el porqué del título sino hasta el final de la prédica. No la va a entender ahorita al inicio, sino hasta el final de la prédica lo va a entender. Pero vuelvo e insisto, y me ministra a mí, y es entender que solo es por su gracia. Y entender la magnitud, entender la grandeza, entender la bendición de esa gracia que Dios nos ha dado. Así que por favor estén muy, muy atentos. Después de que los jóvenes son instalados en el palacio del rey, después de que se les ha asignado una dieta especial, y la dieta no es otra que comían lo mismo que comía el rey, que bebían lo mismo que bebía el rey, o fue lo que les asignaron. Después de que les han preparado un pensum académico para que ellos fueran formados en las costumbres, en los principios, en las lenguas de los caldeos. Después de que se les ha establecido un tiempo para ser adoctrinados, y el tiempo que estableció Nabucodonosor fue de 3 años para que ellos lograran asumir las costumbres y la cultura babilónica. Y después de que pretenden cambiarle los nombres y cambiándole los nombres quieren seguir dañando su identidad y apartarlos, por primera vez en el capítulo habla Daniel. Y habla Daniel en representación de él mismo, obviamente, pero también en representación de sus amigos. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, él dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Hablo en primera persona, pero yo quisiera que usted lo mirara. Pero tal vez mirando la resolución de Daniel me podría sentir avergonzado. Porque no siempre nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, sino por el contrario, muchas veces somos llevados por todo viento de doctrina y por todas cosas, y permitimos que ayer yo estaba en un grupo, y en el grupo le decía que nosotros somos como los niños en el colegio cuando sufren de déficit de atención. Entonces estamos mirando al tablero y pasa una mosca ahí. Y así somos con Dios. Estamos mirando a Dios y algo nos pasa por el frente y se nos olvidó que éramos santos, se nos olvidó quién era Dios, se nos olvidó su gracia, se nos olvidó las bendiciones. Porque bien sea un problema, bien sea una dificultad, o bien sea algo que se presenta como una buena opción para nuestra vida,
se nos hace olvidar rápidamente quiénes somos y en quién hemos colocado nuestra confianza. Pero acá dice que propuso Daniel en su corazón. Y la palabra dice que estos jóvenes tomaron una decisión, y la decisión que toman es frente a la comida. No está hablando de otra cosa, sino está hablando frente a la comida, y ellos proponen frente a la comida no contaminarse. Ahora, más adelante voy a ahondar un poquitico en el tema de la comida. ¿Por qué era tan importante esto de la comida? ¿Por qué no podían contaminarse? ¿Por qué no podían consumir estos alimentos? Sin embargo, lo que yo veo en Daniel, lo que yo veo en este joven y en los cuatro. Ahora recuerde, por favor, no pierda de vista que estamos hablando de jóvenes adolescentes. Estamos hablando que estos chicos tenían entre 14 y 19 años. De ese rango de edad no era más allá. Y ya en ese rango de edad tienen una madurez, tienen un criterio, tienen una sólida fe en la que dicen: he decidido no contaminarme. Ahora, al final, vuelvo a repetirle, al final usted va a entender por qué ellos tenían esa sólida fe y por qué tenían esa convicción. Pero ellos, siendo adolescentes, proponen no contaminarse y mantenerse en los principios que Dios ha establecido. Así que la resolución es la que han manejado. Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que lo que yo veo es que estos jóvenes estaban convencidos que todo lo que hacían en su vida, fuera grande, fuera pequeño, fuera más relevante o fuera más relevante, fuera el trabajo, fuera la distracción, fueran sus amigos, fuera su familia, fuera su trabajo, todo lo que hacían, lo hacían para Dios. Y mi pregunta personal me la hago yo, usted verá si se la hace o no, es si en mi vida todo lo que yo hago, cada decisión que tomo, estoy pensando, antes de pensar en mi bienestar, en lo que me gusta, en lo que me agrada, en lo que me beneficia, en lo que me satisface, si estoy preguntando: ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer exalta su nombre? ¿Esto que voy a hacer me acerca más a Él? ¿Me aumenta en mi comunión con Él? ¿Me ayuda a mantenerme más con Él? ¿O por el contrario, esta decisión me va a apartar, me va a alejar, me va a enfriar, va a endurecer mi corazón? Ahora, el asunto era la comida. Me pregunto yo, ¿qué hubiéramos sido o hecho nosotros? Porque nosotros tenemos una mentalidad como medio masoquista. ¿Y a qué me refiero a una mentalidad masoquista? Yo pienso que es que el Señor ser cristiano es porque me van a mandar a la cárcel, porque me van a apedrear, porque todos se van a burlar de mí. Y tal vez estoy esperando una prueba como esas, y no entiendo que la prueba que Dios coloca es simplemente que le obedezca. Ellos decidieron no comer de la comida del rey. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un restaurante elegante, pero y espero que no esté el del restaurante de la esquina, pero cuando yo voy a la esquina a almorzar, pues es el corrientazo: papas, arroz y carne, pues eso sirven ahí como caiga y uno come rico. Pero usted va a un restaurante elegante y además de que los platos son ricos, la manera como los sirven, usted ve cuando usted ve esas mil hojas con ese arequipe derretido, con ese hojaldre crocante, y en la mil hoja como que le dice: cómeme, cómeme. Ahora yo quiero que sepamos que era la comida del rey. O sea, era un buffet. Era algo bien presentado. Yo no sé si yo hubiera sido un amigo de Daniel, le digo: no, ¿qué va, hermano? Deje la religiosidad, deje de ser fanático, nos están dando de comer, bendición de Dios, todo lo que yo veo santifique. Pero Daniel propuso, y es específico, diciendo: no contaminarse con la comida del rey. No lo echaron a la cárcel, no lo apedrearon. Más adelante vienen esas pruebas, pero acá la prueba es sencilla: no contaminarse. Y muchos pudieron haberlo criticado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Señor, tú lo bendices, yo me lo como. Porque tal vez somos muy simples, porque tal vez somos muy livianos. Entonces, como no era tan relevante y como no era tan significativo,
Porque lo que yo quiero es que me persigan, lo que yo quiero es que hablen mal de mí, lo que yo quiero es que me tiren piedra y llegar acá hinchado. No, usted no quiere eso, pero digo, colocándolo alegóricamente, como venir acá reventado y decir, vea, por el nombre de Cristo lo que me han hecho. Y Cristo no quiere ese tipo de sacrificios. Lo que Cristo quiere es que yo sea obediente. Lo que Cristo quiere es que yo haga caso. Lo que Cristo quiere es que yo sea muy atento a lo que su palabra me dice y que camine conforme a lo que su palabra me dice. Entonces a veces nosotros cedemos ante cosas tan pequeñas, cedemos ante cosas que sin darnos cuenta comprometen nuestro corazón y nos apartan. Nadie se va de la iglesia de un día a otro. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo un día me fui de la iglesia. Y yo no fue que una noche me acosté siendo el mejor cristiano del mundo y a la mañana siguiente me levanté diciendo ya no quiero ir a la iglesia. No. Fue un proceso donde yo permití que mi corazón se fuera enfriando, fuera tomando pereza, como que ya no me gusta, como que ya llego a la segunda canción, como que ya a la tercera, como que ya tengo tiempo de llegar a la alabanza. Y empecé a enfriar mi corazón, dejé de tener comunión con Dios, dejé de orar, dejé de buscar. Hay otras cosas que empezaron a ser más importantes, entonces ahora lo que ocupaba el tiempo que Dios debería ocupar, lo ocupan otras personas, otras actividades, otros compromisos, otras responsabilidades, y perdí mi comunión con Dios. Eso es lo que sucede. Y entonces esas cosas pequeñas empiezan a apartarnos. Entonces puedo ver la música. Entonces la música, hablaba con alguien ayer, y la música es algo tenaz, porque yo no sé si todo el mundo, pero yo creo que la gran mayoría somos musicales. Y generalmente nosotros tenemos la tendencia de acompañar nuestros sentimientos con la música. Entonces usted está un sábado en la mañana haciendo oficio en su casa y está haciendo, qué sé yo, está feliz haciendo oficio, porque a veces tenemos alegría de hacer oficio, a veces. Entonces usted coloca música bien guapachosa y allá boleando porque está chévere. Pero de pronto usted tiene una pena de amor y no sé qué, entonces usted coloca, y generalmente buscamos algo que alimente el sentimiento que estamos teniendo en ese momento, sin darnos cuenta que tal vez la clase de música que escuchamos puede estar afectando mi relación y mi comunión con Dios. Podemos estar viendo una serie y la serie para usted es muy buena porque le gusta la trama, porque no sé qué, y la serie tiene un montón de cosas que nada que ver con Dios, que lo apartan, que lo llevan a ver situaciones o imágenes que no debería ver, pensamientos que no debería ver. Estaba preparando algo para los hombres, creo que no lo alcancé el jueves, pero les decía que nosotros, y estoy hablando de todos, hombres y mujeres que estamos acá, hemos visto más asesinatos, más escenas de sexo, más escenas de fraudes en una hora o en 2 horas de televisión que la que tal vez vieron nuestros abuelos en toda su vida. Porque hoy en las películas y en todo usted lo que ve es asesinatos, muertes, violaciones, adulterios, fornicaciones, todo el tiempo, y eso es lo que nos alimenta. ¿Qué consentimos en nuestras conversaciones? Entonces tal vez no se contaminaron con la comida del rey, y usted llega y su jefe o su compañero de trabajo saca el chiste que saben sacar en las oficinas, los comentarios que saben, y usted ve que todo el mundo se ríe y usted es el único que no entiende. Porque usted dice, pero ¿qué tiene? Igual Dios conoce mi corazón. Y le quisiera decir, sí, Dios está conociendo su corazón ahí. Está conociendo un corazón duro, está conociendo un corazón que no quiere proponer en su corazón ser santo, un corazón que no quiere apartarse para caminar en lo que Dios quiere. En las conversaciones, en las amistades que permitimos, en lo que permitimos en las amistades, en las conversaciones que permitimos, en los límites que no colocamos en ese tipo de cosas. Y esas cosas pequeñas nos confrontan si realmente nosotros vivimos para Dios, como dice el texto, que Dios quiere que vivamos para Él, que todo lo hagamos para su gloria, o si nosotros más bien vivimos para glorificarnos a nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos. Y me confronta. Y me duele el corazón, y estoy hablándolo en primera persona, me duele el corazón. Me duele el corazón decirle a Dios, con todo lo que tú me bendices y con todo lo que me das, y muchas veces sigo siendo tan testarudo, sigo siendo tan duro de corazón, y sigo colocando mis valores, mis deseos y mis pasiones por encima tuyo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice la palabra, hablando de Cristo. Dice de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me quedo en esta última parte porque todo lo que me ha dicho, primero es que Cristo es Dios, que Él es eterno, que Él es santo, que Él ha creado todo, que todo cuanto existe. Y usted y yo somos creación de Dios. Y entonces dice que fuimos creados por Él, pero la última parte dice que yo fui creado, que tú fuiste creado para Él. Que si Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, es para que yo entienda que ahora no me mando solo, que hay un dueño, hay alguien que gobierna mi vida es para Él. Y que cada decisión que tome va a afectar, para bien o para mal, el acercarme y el afirmar que soy de Cristo, o el apartarme y rebelarme en contra de esa realidad. Y es que Él me compró con su sangre, que Él me lavó para caminar con Él. Así que olvidamos fácilmente, en actividades, en una charla, en una conversación, en una situación, olvidamos que vivimos para Él y queremos vivir más para nosotros mismos. Queremos vivir más para nuestro deleite, queremos satisfacer y esas pasiones cuando las alimentamos, cuando dejamos de alimentar a Dios en nuestra vida y alimentamos nuestras pasiones, se vuelven tan fuertes que eso que en un principio parecía insignificante, que eso que en un principio parecía que no tenía relevancia, con el tiempo se convierte en algo que endurece mi corazón y me aparta, y en el momento que menos pienso estoy totalmente alejado de Dios, enfriado en mi corazón, endurecido en mi relación con Dios, y no encuentro el camino de regreso. No sé cómo volver a esa pasión, no sé cómo volver a ese caminar con el Señor. Ahora, lo más duro de esto es que cuando caigo en esto, no solamente me aparto yo, sino empiezo a criticar a aquellos que caminan en Dios, aquellos que no quieren contaminarse, aquellos que no quieren vivir de esa manera. Y entonces empiezo a pensar, tal vez no lo diga, pero lo pienso, y que se creen, son más santos, gente religiosa. Y tal vez no estoy diciendo que sean religiosos, sino lo que estoy diciendo es que mi corazón se apartó, que mi corazón ya no camina con Dios. Y que en lugar de mirar mi propio error, en lugar de mirar mi propia dureza, en lugar de mirar que he enfriado mi relación con Dios, lo más fácil es criticar a aquellos que sí quieren tener una relación con Dios, que sí quieren vivir en santidad para Él, que sí quieren amarlo y quieren bendecirlo. Papás que están acá, papás, ¿cómo están criando a sus hijos? Están colocando en la vida de sus hijos límites en la forma como se visten, en la forma como hablan, en la forma en la que ven televisión, los horarios que tienen, las redes sociales que miran, cómo lo manejan. Están colocando límites. Ahora, más que eso, ¿están dando ejemplo? Porque sus hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Porque no es tanto solamente lo que usted les diga, o no es tanto los límites que usted coloque, sino el ejemplo que usted da. Porque su hijo permanentemente lo está mirando. Cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, cómo decide, cómo reacciona frente a las cosas. Vamos a ir a la iglesia el domingo. Hoy, pero es la final de la Champions. Champions o iglesia. No, hoy Champions. Listo, no es pecado. Pero su hijo está viendo que tiene más relevancia en su vida, que es más importante en su corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar? Amarás la Champions como amas a tu prójimo, sobre todas las cosas. Parece que ese fuera lo que nosotros decimos. Porque es tan fácil vender nuestros principios, porque es tan fácil vender lo que tenemos. Entonces, ¿cómo estamos criando y qué ejemplo estamos dando? Jóvenes que están acá, estamos hablando de adolescentes. ¿Entienden ustedes el valor? Yo hoy en la clase que tengo el privilegio de que la mayoría son jóvenes, y yo les decía, si ustedes pudieran entender esta clase hoy, y si pudieran hoy afianzarse en Dios y fundamentar su vida en la palabra, y establecer a partir de hoy que queremos tener una relación con Dios, que queremos realmente colocar a Dios en el primer lugar, porque ese es el asunto, y tal vez lo he dicho muchas veces. Todos acá sabemos que lo más importante es la oración, todos acá sabemos que lo más importante es la lectura de la Biblia, pero todos acá sabemos que siempre sacamos excusas, que siempre hay algo más importante: el trabajo, el horario, el descansar, la serie, el compromiso que tengo.
Y que eso que consideramos lo más importante es lo que dejamos para más adelante. Así que si los jóvenes entendieran que son para la gloria de Dios, que si juegan fútbol, que si juegan Nintendo era en mi época, lo que jueguen ahora, no sé cómo se llamará, que si salen al parque, que si hacen lo que sea, todo es para la gloria de Dios, para honrarlo a Él. Y lastimosamente nosotros tenemos que vivir en una sociedad donde estamos llamados a nadar en contracorriente. Nadamos en contracorriente. La cultura del mundo es totalmente contraria a la cultura de Dios, a la cultura del reino. Pero a veces, lastimosamente, esa primera contracorriente que encontramos, la encontramos en la misma iglesia, porque la iglesia está tan contagiada del mundo que aún a veces ser santo dentro de la iglesia es un complique, porque la gente de la misma iglesia no lo entiende. Y decimos, pero ¿por qué la iglesia no tiene poder? ¿Por qué la iglesia perdió su fuerza? Bueno, porque hemos perdido esa comunión con Dios. Yo quiero preguntarle algo, pero no me responda. Respóndase usted sinceramente. ¿A quién generalmente queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Creo que es la segunda vez que lo cito, pero Laura está leyendo un libro que en serio que quisiera leerlo, que hablaba acerca de cuando le tenemos más temor a lo que dicen las personas que a lo que dice Dios. Cuando me importa más que me rechacen en el trabajo porque no me río por el chiste verde, que no, Dios, con Dios igual yo oro. Señor, tú conoces mi corazón, chiste verde. No, o sea, realmente, porque este hombre, Daniel, y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Es algo que parece insignificante, pero para ellos era importante porque era importante para Dios. Así que si hay algo que sea importante para Dios, tiene que ser importante para mí, aunque para el mundo no sea importante. No sé si me entiende. Pero aunque para el mundo no sea importante, si es importante para Dios, debe ser importante para mí, porque soy su hijo y porque Él me dio vida para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Mateo 10:28 dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, me habla de un temor de Dios. Me habla de un respeto a Dios, me habla de una reverencia a Dios, me habla de un honrar a Dios, de colocarlo en el primer lugar. Y vuelvo y le digo, me ha dado tan duro porque tal vez le he dicho, Señor, ¿realmente te tengo en el primer lugar? ¿Realmente tú eres lo primero en mi vida? Y me duele el que no sea. Me odio a mí mismo por no poder colocar a Dios en el primer lugar, porque debería hacerlo, porque nadie me ha amado como Dios me ha amado. Y tal vez lo diga en primera persona, pero es lo mismo que usted podría decir, porque nadie a ti te ha amado como Dios te ha amado. Nadie estará jamás dispuesto a amarte como Cristo te amó, a tal punto de haber ido a la cruz para redimir tu vida y para levantarte. Algo que entendía Daniel, algo que Daniel tenía claro y que deberíamos nosotros constantemente estar recordando, es que el favor del rey de Babilonia no se compara al favor del rey del universo. El favor del rey de Babilonia no se compara al favor del rey del universo. Quiere decir que Babilonia te puede ofrecer muchas cosas, te puede dar muchas cosas, te puede brindar muchas cosas, pero nada, absolutamente nada, por más fascinante que parezca, que te ofrezca Babilonia, se compara en nada a lo que te ofrece el rey del universo. Una vida eterna, una vida en gozo, una vida de bendición. ¿Qué tan radicales nosotros somos en nuestra fe? ¿Qué tan radicales somos en caminar para vivir para Él, para amarle a Él, para honrarle a Él, para entender que no se trata solamente de venir el domingo a la iglesia, que no se trata solamente de hacer gestos de bondad, sino se trata realmente que mi vida 24/7, 7 días a la semana, esté honrando su nombre, glorificando su nombre, exaltándolo a Él? Muchas veces optamos más por lo que nos conviene, muchas veces optamos más por lo cómodo. Entonces, si esto me conviene, si lo hago; si no, como que lo paso desapercibido. Si esto me va a traer algún beneficio, está bien; si no, dejémoslo así. Esto me va a incomodar, así que como que esto me incomoda y yo estoy tan cómodo en esto que estoy viviendo, entonces como que agacho mi oído, como que
Parece que no escuchara, aunque en el fondo sé que estoy escuchando, aunque en el fondo Dios me está diciendo, ven, ten cuidado, pilas, te estoy advirtiendo, pero yo como que, Dios, no, como que no está bien la señal, como que no escucho, porque estoy queriendo estar cómodo, estoy queriendo estar beneficiado, pero no me interesa, escúcheme, no me interesa agradar a Dios. Y tal vez el problema que tiene la iglesia hoy en día es que hemos pensado que Dios es interesado en agradarnos a nosotros, y no que nos está demandando que nosotros lo agrademos a Él, que nuestra vida le agrade a Él, que lo que hagamos sea para Él. Así que yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros llegar a tomar las decisiones que tomaron Daniel y sus amigos? Y esto lo voy a explicar en 3 preguntas que me dice, y esas 3 preguntas son las que quiero desarrollar en este mensaje. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y con esas 3 preguntas quiero entender por qué ellos tomaron esta decisión. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y empiezo con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque ya le digo, de pronto yo hubiera dicho, Señor, tú lo santificas, yo me lo como, Dios. Gracias, Padre, por tus bendiciones, Dios, tan agradecido que estoy. ¿Por qué ellos toman esa decisión? Ahora pregunto, están en Babilonia, ¿quién los va a juzgar? ¿Quién les va a decir algo por comer eso? Es más, se los están colocando en la mesa del rey. ¿Quién les va a decir algo? Así que mi pregunta es, ¿por qué ellos deciden o toman esta decisión? Y lo primero que resalto, hablando de lo que acabo de decir, es que no fue una decisión impuesta. O sea, no fue alguien, no fue un pastor, no fue un líder, no fue alguien que dijo, cuidadito, ojo. No, ellos no tenían a nadie. Pero aunque ellos no tenían a nadie, ellos de su propia voluntad decidieron no contaminarse. Fue una propuesta de su corazón. En su corazón dijeron no. Y esa decisión concreta de no contaminarse fue concreta. ¿A qué me refiero concreta? Como que ellos dijeron, no, Dios, vamos a vivir para ti. Ahí de pronto la miglojita, pero vamos a vivir. No. Ellos dijeron, no vamos a contaminarnos. Muchas veces nosotros sí tenemos decisiones, pero son decisiones muy superficiales. Voy a hacer el devocional. ¿En serio que va a ser el devocional? O sea, no te dicen cuándo, no te dicen cómo. No, algún día. Pero en serio, sí es una decisión, pero es una decisión que no tiene peso. Porque una decisión, sí, lo voy a hacer y voy a empezar y voy a hacer de tal manera y voy a manejar. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar en este momento que Dios te dice, bueno, toma la decisión? Toma esa decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer con respecto a esto? Ellos sabían que el tomar esa decisión tendrían que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros lo vemos muy superficial. Ayer hablaba en el grupo también de que a veces nosotros pasamos cosas por la Biblia y las leemos y hay cosas fascinantes y uno dice como que la ven normales. Ellos están en la casa del rey, pero no son los únicos 4, es Daniel y sus 3 amigos, pero hay más jóvenes. Y yo quiero que piense en esto, piense cuando uno se siente privilegiado, piense que cuando uno es de la rosca, usted ha escuchado hablar de la rosca, ¿verdad? Entonces cuando uno no está en la rosca, ¿uno qué siente? Envidia, rabia, ahí que se creen, no es que, pero si usted está en la rosca, usted se siente bien, usted se siente especial, no sé qué. Bueno, pues estos chicos eran de la rosca. Y esa gente de la rosca dormían en el palacio, dormían en buenas camas, comían buena comida, bebían del vino del rey. Así que esto generalmente provocaba tal vez un cierto orgullo, una cierta vanidad, un cierto estatus. Tenemos estatus. Y usted imagínese que ellos tienen ese estatus y 4 peladitos ahí que vienen de Egipto dicen, no, qué pena, es que nosotros queremos es una ensalada César y un vasito de agua. Porque es lo que comían ellos, legumbres. Queremos ensalada César y los demás comiéndose qué es eso, sus costillas, sus filetes, sus marranos, o no sé qué. ¿Y estos qué? ¿Qué se creen? ¿Veganos? ¿Son de mejor familia? Así que iban a sentir ¿qué? Rechazo. Iban a sentir la burla de las personas. ¡Qué tontos ellos pudiendo comer! ¡Qué tontos! Tomate y lechuga, ¡qué tontos! Y la santidad muchas veces hará que el mundo nos vea como tontos. ¿Qué tontos? ¿Qué bobo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no coge la plata? ¿Por qué no hace el torcido?
Qué tonto, ¿por qué no engaña a la esposa? Qué tonto. Ay, ese joven que quiere vivir en santidad, qué tonto, todo el mundo tiene relaciones, qué tonto. Porque el mundo nos dirá eso, que somos tontos, que somos bobos, que queremos ser más. Tal vez si el rey se enteraba de que ellos estaban despreciando la comida que les estaba dando, no solamente corría peligro la muerte, la vida de la persona que les servía, sino también la misma de ellos por rebelarse a hacer lo que el rey quería. Así que es una tontería lo que están haciendo. Pero yo quiero decirles que esto no es un simple fanatismo religioso. No es un Daniel y sus amigos diciendo, ay, no, es que somos santos para el Señor. No, esto no es un fanatismo religioso. Ellos tomaron una decisión. Y la decisión es que ellos querían ser fieles para Dios. Que ellos entendían que vivían para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para honrar su nombre. Muchas veces nosotros tenemos un error o una falsa concepción de la ley. Y pensamos que la ley es como una camisa de fuerza que nos amarra y ay, es que yo quisiera hacer tantas cosas, pero es que la ley no me permite, ay, porque si yo pudiera, pero no puedo. Y esto está mal, porque lo que la palabra nos dice es que la ley, cuando yo cumplo la ley, lo que hace la ley es libertarme. Salmo 119, versículo 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Dígame por qué a veces tenemos dolor de cabeza, porque a veces caemos en dolores, ay, porque a veces, ay, y es porque si no hubiera dicho, si no hubiera hecho, si no hubiera ido, si no hubiera aceptado, si no hubiera. Ahora, y si no lo hubiera, ¿por qué lo hizo? Porque no escuchó el consejo de Dios, porque no atendió la voz, porque usted dijo, yo hago lo que se me dé la gana y al fin y al cabo soy yo y es mi vida. Y después estamos sufriendo. Y cuando sufro, pierdo mi libertad, pierdo la gracia de Dios. ¿Qué dice? Si yo guardo la ley de Dios, lo que hace la ley es darme libertad. Así que hacer las cosas como Dios dice es lo que Dios quiere, y no como, y acá voy a ser muy específico en esta palabra, y no como mi depravado corazón quiere actuar. Porque la tristeza es que nuestro corazón es depravado y que nuestro corazón siempre va a querer buscar mi propio beneficio y no el de Dios. Daniel no solo conocía el primer mandamiento, Daniel lo vivía. Y usted dice, pero Jesús no había aparecido ahí, Dios no había dado el primer mandamiento. Bueno, Deuteronomio dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está diciendo, van a colocar a Dios en el primer lugar y lo van a tener tan claro que van a escribirlo en los postes, en las ventanas, en todo lugar que usted se acuerde, que Dios, que vive para Él, que lo glorifica a Él, que lo ama. Y es que lo más importante es Dios. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted entiende esto? Ahora, ¿por qué estos hombres tomaron esa decisión? Y la única respuesta que yo encuentro a esa pregunta es que tomaron esa decisión porque ellos amaban a Dios. Y amaban a Dios no desde sus sentimientos, no desde su corazón emocional, sino amaban a Dios desde su palabra, desde el convencimiento de quién era Dios en sus vidas y por qué debían amarlo. La pregunta es, ¿amamos a Dios de la misma manera? ¿Amas a Dios de esa manera? ¿Es lo que hay en tu corazón? Primera pregunta, ¿por qué? La segunda pregunta es ¿qué? Y ese ¿qué? Es ¿qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Qué los llevó a actuar de esa manera? Sobre las cosas que ya les habían dado, ellos no podían hacer nada, simplemente ellos se guardaban. Entonces les habían asignado una habitación, les habían asignado una forma académica. Es más, creo que en esa forma académica es algo que yo siempre he dicho, tenemos que prepararnos.
O sea, nosotros no podemos encerrar a nuestros jóvenes, ay, no, no, no vayan a esas universidades que son del diablo, a esos colegios. No, 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 hay que salir. Lo que tenemos que en las casas, padres, en las casas y en la iglesia es darle bases, es darle fundamentos, pero obviamente que nuestros hijos, es más, un cristiano debería prepararse, un cristiano debería estar listo para prestar respuesta a cualquier pregunta. Así que es bueno que ellos se capaciten y esto no es algo malo. Desde que ellos guardaran sus principios, desde que guardaran sus valores, desde que guardaran lo que estaban haciendo. Pero ¿por qué la comida? La comida era otra cosa. Porque era conocido por ellos que la comida que le servían al rey en esas culturas era una comida que primero era consagrada a los dioses. Era algo que se presentaba como una ofrenda. ¿Sabe yo qué pensé en estos días? Un día, y de pronto acá están personas que me acompañaron o que estuvieron ese día, pero un día yo me sentí mal y espero que me entiendan que no estoy criticando la invitación, sino estoy criticando lo que sentí. Y no sé si alguien allá. Me invitaron a un almuerzo. Y ese almuerzo es en un restaurante que queda al norte acá en Bogotá, que se llama La Chula no sé qué cosas. Pero desde que entré me sentí mal. Porque la temática del restaurante es muy mexicano. Y usted sabe que en mexicano a algo que adoran es a la muerte y a la Virgen de Guadalupe. Así que desde que entré, había un tremendo altar a la muerte. Había otro altar a la Virgen. Y altares en un restaurante. Ahora, la persona incauta entra y no sea tonto, no sea religioso. Pero hay un contexto espiritual en esto. Hay algo que se está levantando, fotografías de personas muertas, adoración a la muerte. ¿Qué dice la palabra? Y es de una manera tan sutil que no sea tonto. No, hay cosas espirituales que se deben discernir espiritualmente, pero que para el mundo son locura. Entonces acá la comida que ellos comían era una comida que había sido consagrada a los ídolos, que había sido consagrada a ellos. Y el comerla podría significar participar de esa idolatría, participar de eso que ellos hacían. Y Dios había advertido sobre estas prácticas años atrás. En Éxodo, Moisés había escrito lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Era claro? Y Daniel lo tenía claro. Así que para ellos en Babilonia, los amigos, fuera una bobada, una tontería. Daniel estaba entendiendo que él no se iba a contaminar, que Dios había dado una opción. Ahora, obviamente, en el contexto de Daniel, también está la ley, donde Dios en la ley les había prohibido comer ciertos animales, les había prohibido comer sangre. Ahora usted dirá, gracias a Dios estamos en la gracia. Sí, gracias al Señor. Pero bueno, por si acaso yo quiero decirle que aunque no andamos en la ley, en el Nuevo Testamento, en el primer concilio sí se estableció algo. Y en el primer concilio se estableció lo siguiente: Hechos capítulo 15, versículo 28-29. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la gracia y estamos hablando del tiempo del Señor Jesucristo. Pero ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificios, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Así que, por ejemplo, en ese sentido, el texto, Hechos 15, 28, 29. En eso que yo digo, de pronto cuando fui a la Chula, eso es lo que venden allá, venden en cualquier restaurante. Pero lo que yo estoy hablando es del contexto espiritual que había. Del contexto que había. Ahora, si yo no veo nada, Señor, bendícele y me lo como. Pero había un contexto. Es el contexto. Yo creo que ninguno acá, usted no va a decir, uy, Señor, quiero saber qué es el futuro, me voy para el indio amazónico. No, usted no va allá, usted sabe que no. Hay un contexto. Y ahí es el contexto. Pero también dice que nosotros no comemos sangre. Ay, pastor, pero bueno, yo digo lo que dice la palabra, usted verá.
Que la chanfaina, pero es que es tan buena. Esa rellenita que... No, la palabra dice. Ahora ya usted verá. ¿Le gusta la rellena, pastor? Sí, me gusta. ¿Come? No, no como. ¿Por qué no como? Por dos razones. La segunda, empiezo por la segunda. Porque no quiero ser tropiezo para un hermano. No quiero que algún hermano diga, como el pastor come, yo también como. Es la segunda. La primera, porque Dios me dice, no coma sangre. Sencillo. Ay, qué tan tonto. No me importa lo que usted piense, me importa lo que Dios piensa. Me importa lo que Dios dice. Me importa lo que Dios ha establecido. Cada cual tiene su relación con Dios. No era una prueba de que lo estuvieran apedreando. No, le estaba diciendo, quiero que no hagan esto. Ok, si Dios lo dice, ¿yo qué tengo que hacer? Caso, obedecer. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál fue el problema de Eva? Y lo hemos dicho, ay, pero era un mordisco a una fruta. Sí, pero no obedeció. No obedeció. Oiga, y siempre el problema es para la comida, ¿sí ve? ¿Qué cosa? Señor, renuncia a las 1000 hojas. Ahora, aunque el texto se puede limitar solamente a la comida, se puede limitar solamente a la comida en no ser glotones, en tener buena moral, en ser educados en la mesa, en que nos sirven un pollo y ustedes son 5 en el pollo, usted coge unas 3 presas. No, o sea, pues hay 5, por favor. O sea, puede referirse a eso. Puede abarcar también en guardarse, escúcheme, en guardarse de aquello que provoca en nuestro corazón un deleite o una codicia. ¿Qué genera en mi corazón deleite y codicia? ¿Qué me puede apartar de Dios? ¿Qué me puede apartar de la gracia, del amor, de la misericordia de lo que Dios quiere? Ellos estaban comprometidos y estaban siendo radicales, escúcheme esta palabra, radicales, con respecto a su obediencia a Dios y con respecto a su moral frente a Dios. O sea, eso no se negociaba para ellos. Ellos no negociaban su obediencia y no negociaban su radicalidad frente a Dios. Esto iba a generar molestias entre las personas porque los iban a cuestionar, así como muchos me están cuestionando, este pastor que no come rellena, ¿qué le pasa? No sé qué. La palabra dice. Pero podía generar cuestionamientos, podía generar críticas. Pero Daniel y sus amigos entendían que a quien agradaban y para quien vivían era para Dios. Así que tu santidad, aunque tú no te lo propongas, tu santidad molesta a los que no viven en santidad. Tu santidad ofende a los que no caminan en esa santidad. Y no porque tú quieras ser ofensivo, sino porque el que está en tinieblas no quiere que le resplandezca la luz. Y cuando tú caminas en luz, es Cristo el que brilla en tu vida. Así que Daniel y sus amigos no eran excéntricos, escúcheme, ellos no estaban diciendo, no, nos apartamos y ahora no tocamos estas sábanas. Y ahora, no, ellos normal, ellos vivían una vida normal, no eran religiosos, no eran fanáticos, pero sí eran radicales. No vamos a comer esa comida, punto. El resto no hay problema, pero no vamos a consumir de estos alimentos porque ellos entendían que eran diferentes. Así que hay un límite y el límite es la ley moral. Hay cosas en las que no nos podemos mezclar. Escúcheme, usted no se puede mezclar. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos templo de Dios. ¿Cuántos jóvenes en las universidades sufren? Bueno, los jóvenes santos y cristianos del Señor, porque sus amigos un viernes en la noche se burlan porque mientras que usted se va para la casa a dormir, ellos se van de rumba y le dicen a usted tonto porque no va de rumba, porque usted no hace el fraude mandando el trabajo a hacer o qué sé yo, las cosas que se hagan en ese sentido. Pero soy santo para Dios.
Y aunque el mundo no lo vea, aunque el mundo no lo reconozca, aunque el mundo se burle o aunque el mundo le moleste, entiendo que hay uno al que estoy agradando. Ayer en el grupo preguntaba algo, estábamos en la última charla del evangelismo y preguntaba algo y les decía, pero no me contesten sino pregúnteselo, porque yo les decía, ¿para cuántos el evangelio es la verdad? Y decía, no me contesten porque yo sé que tú me vas a decir, para todos, amén, la verdad, Cristo es la verdad, todos lo creemos. Pero le pregunto, si Cristo es la verdad, ¿por qué a veces nos cuesta tanto compartirlo con otros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Cristo? ¿Qué Cristo? ¿Qué? ¿Qué Cristo? ¿Qué Cristo es chévere? Perdona, ¿así se comparte una verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta? Así que es un precio que tenemos que pagar y ese precio que tenemos que pagar se da en la familia porque hay gente de nuestra familia. Entonces yo les decía a los del grupo, pilas que llega diciembre. Y usted en diciembre comparte generalmente con toda su familia que no es cristiana y dice, échese una, estamos en el ayuno, hágale. Eso su pastor no está acá para que lo vea. Pues en la vida de Daniel tampoco estaba el pastor, pero Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón. Y al fin y al cabo, que el pastor esté o no esté, ¿qué importa? Es que usted no está ofendiendo al pastor, está ofendiendo a Dios, al que le dio la vida, al que pagó un precio por usted. Cuando usted piensa en no desagradar al pastor, usted es un religioso. O sea, lo que yo diga o deje de decir no importa. Yo tengo mis propios problemas. Yo tengo mis propios pecados que tengo que llevar a la cruz del Calvario y decirle, Dios, ayúdame con esto. Bastante tengo con lo mío como para cargar con lo suyo. Pero es a Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Qué tan grande es Dios en tu vida? Vamos a tener problemas en el trabajo. Las conversaciones, las charlas. Esos jefes, yo también trabajé, he tenido esos jefes amorosos que llegan y te dicen, y no puedo decir que le dicen porque estoy en el altar, y lo que ellos dicen en la oficina no se puede decir en el altar. Esas personas en el estudio y en diferentes lugares donde estamos. Así que estamos dispuestos, porque yo quiero decirle algo, y algo que Dios me ha tocado, es que el evangelio, en serio el evangelio no es fácil, no es sencillo. Pero el evangelio tampoco es para cobardes. El evangelio no es para cobardes. La fidelidad a Dios va caminando de la mano con algo que se llama el coraje. O sea, si yo quiero ser fiel para Dios, tengo que tener coraje. Si yo quiero ser fiel, pero no tengo coraje, no puedo ser fiel. Si soy fiel, tengo coraje. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, escuche, me voy a leer el texto. Y voy a leerle una serie de pecados que está citando la palabra para decir quiénes se van al lago de azufre. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hechiceros, fornicarios, abominables. ¿Cuál es el primer pecado que menciona? Cobardes. Los cobardes. Ay, no, pastor, es que los cobardes es una actitud. Es que no. Cobarde es ser cobarde. Y el evangelio no es para cobardes. ¿Sabe qué nos dice Dios? O somos o no somos. O estamos o no estamos. ¿O en qué estamos? Fuimos creados por Él y para Él. No hay más discusión. Somos para Él. Tengo que mirarlo. Así que la lista que empieza con esto me debe llevar a mí algo. ¿Qué llevó a estos hombres a tomar esa decisión? Su obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque amaban a Dios. ¿Qué los llevó a tomar la decisión? Su obediencia a Dios. Entonces la pregunta, ¿cómo está su amor? Ya se lo pregunté, ahora le pregunto, ¿obedecemos de la misma manera como obedeció? Porque somos selectivos en nuestra obediencia y a veces hay cosas que yo decido si obedezco o no. La pregunta es, ¿soy selectivo o obedezco lo que Dios me dice que obedezca sin colocar mayores miramientos? Y acá es el punto que más me confronta a mí, y acá es el punto donde entendemos por qué el título, porque usted dirá, ¿y por qué la gracia si no ha hablado nada de la gracia? Y es mi tercera pregunta, ¿cómo? ¿Y cómo logramos mantenernos en esa decisión? ¿Cómo Daniel y sus amigos lograron mantenerse en esa decisión? Y resulta que nosotros acá podríamos caer en un error que muchas veces se cae, y es en idolatrar a Daniel y decir, wow, Daniel, mi modelo a seguir, voy a ser como Daniel, porque él sí. No. Yo cometo un error cuando quiero seguir a un hombre.
Yo cometo un error cuando pienso que un hombre es el modelo que debo seguir, porque el único modelo que tenemos se llama Jesucristo. No hay otro modelo. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Así que por si alguna duda, la palabra en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos, incluido a Daniel. O sea que Daniel no era que fuera un superhombre, no era que fuera un super, qué sé yo, el super espiritual, el super santo. No. Daniel seguramente, lo que pasa es que la Biblia no lo resalta, y yo sí lo que considero de Daniel es que es un hombre que caminaba en integridad y un hombre que se mantenía en Dios y un hombre que tenía, pero eso no quiere decir que no tuviera una naturaleza pecaminosa. Es más, Daniel me da a mí la alternativa para decirles que sí es posible vivir en santidad, que aunque seamos pecadores es posible, porque Daniel es una muestra que es posible. Pero acá el asunto no es enfocarnos en Daniel, porque Daniel no es la figura protagonista de esto. Y si Daniel no es la figura protagonista, entonces la pregunta es: ¿cómo lograron mantenerse? O sea, ¿cómo lograron mantenerse en esto si Daniel es tan débil como nosotros? Si Daniel también puede estar susceptible a pecado como nosotros. Y la respuesta es la gracia del Señor que obraba en ellos. Y acá me quebranto. Me quebranto de entender un amor tan grande. Porque le voy a hablar desde mi propia experiencia, pero quisiera que se lo colocara en su propia vida. Somos tan débiles, somos tan infieles, que aún para ser santos para Dios necesitamos de su gracia. Aún para agradarle a Él, aún para amarlo a Él, aún para derramar nuestro corazón, tenemos que levantar nuestras manos y decirle: Señor, somos tan pecadores que por nosotros mismos no podemos. Pero si tú colocas tu gracia, si tú colocas tu amor, yo podré mantenerme. No somos superhéroes, no somos los más santos. No hay un hombre en esta tierra que no esté propenso a la caída, al pecado, al desviarse del camino. Y solamente lo que nos sostiene, solamente lo que nos levanta, solamente lo que nos permite mantenernos firmes es la gracia del Señor. Pablo escribió en Corintios, 1 Corintios 15:10, dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo que había dicho en Filipenses: todo lo que tenía lo estimo por basura, no me sirve de nada. Ahora dice: si soy algo, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que es la gracia de Dios, que es la misericordia de Dios, que Dios lo vio con ojos de amor y que en esa gracia lo bendijo. Esta mañana en la clase los estudiantes entendían y se quedaron pensando en el versículo de Juan 1:13, que decía: y no es por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, que somos hijos de Dios. Y me decían: ¿cómo así? Al fin, que si no somos nosotros los que decidimos ser hijos de Dios, fue Dios quien nos escogió, fue Dios quien nos eligió. Pero me eligió no porque yo hubiera hecho méritos, no porque Él me vio y me dijo: uy, este sí como que merece. No merecíamos, pero aún sin merecerlo, Él nos amó en su gracia. Él nos apartó, nos llamó a caminar en su bendición. Quiero leer 2 textos seguidos. Juan capítulo 15:5 dice: yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Quien produjo en Daniel ese querer, quien produjo en Daniel hacerlo, no estaba el pastor, no estaba el líder, no estaba nadie para decirle. Fue Dios quien por su espíritu colocó en Daniel el que él propusiera no contaminarse con la comida del rey, porque es Dios el que coloca en nosotros así el querer como el hacer. Dios merece toda gloria, pero ese Dios que merece toda la gloria no la puede recibir de nosotros en nuestras fuerzas. Mi vida sin Cristo no glorifica a Dios. Mi vida sin Cristo es imposible que glorifique a Dios. Necesito de su gracia. Así que la gracia es la que no solamente nos salva, porque entendemos la gracia como la que nos salva, pero es la gracia de Dios la que nos santifica.
Es la gracia de Dios la que hace que yo realmente quiera vivir en santidad. Es la gracia de Dios que la que hace que yo no esté dependiendo si me están mirando los cristianos y ¿será que me la tomo? No me la tomo. Alguien está, tómesela. Tómesela abiertamente, pero dígale: Señor, cámbiame. Porque si yo no quiero impresionar al mundo ni aparentar al mundo, si soy santo, lo soy para ti. Y soy santo cuando todo el mundo me vea, y soy santo cuando nadie me ve. Y es más difícil ser santo cuando nadie me ve. Porque cuando todo el mundo me ve, quiero guardar las apariencias. Pero cuando nadie me ve es cuando yo realmente le digo: Dios, eres tan importante en mi vida, que aunque nadie me vea, sé que tú me ves. Sé que tú estás. Sé que tú estás en ese lugar. Así que la gracia nos santifica. Hay un texto en Juan que leímos los que estábamos en clase. Miro a Mónica, no estaba en mi clase, estaba en el grupo. ¿Quién estaba en mi clase? ¿Alguno que estaba en mi clase? Samuel, se me fue. Yo dije: alguien me falta, Samuel. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cuántos han ido al mar? ¿Y cuántos han ido a un mar lleno de olas? Que viene una ola y usted se ahoga y ya se va a parar, y viene la otra y le pega, y viene la otra y le pega. ¿Sabe qué dice la palabra? Piensa en esas olas. Por su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia sobre gracia. La gracia de Dios no se ha escaseado. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Por la gracia de Dios fue que Daniel pudo hacerlo. No es que Daniel sea un espécimen raro, algo que coloquemos en un museo para decir: ese en algún tiempo. No, Daniel vivía en la gracia de Dios, y yo puedo vivir en la gracia de Dios. Es la gracia la que me permite a mí entenderlo. Ahora, siempre conocemos la gracia como el favor inmerecido. Quiero darle otra definición hoy. La gracia es aquello que mueve a Dios a hacer el bien a aquel que ha hecho el mal. La gracia es aquello que mueve a Dios a hacer el bien a aquel que ha hecho el mal. Y ese que ha hecho el mal es usted. Pastor, me señaló. Sí, acá no señalé, también ustedes. Dios nos hace bien a pesar de que nosotros hicimos mal. Por eso la gracia es tan diferente a las obras. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Daniel no se podía gloriar porque Daniel entendía que no era por él, era por la gracia de Dios. Dios nos ha bendecido no por lo que hemos hecho. Dios nos ha bendecido a pesar de lo que hemos hecho. No nos bendijo por lo que hicimos, sino a pesar de lo que hicimos. ¿Y qué hicimos, pastor? Eso que usted está pensando. Eso es lo que se está acordando en este momento. A pesar de eso, Dios nos bendijo. Ellos no tenían, Daniel y sus amigos, en su propia vida la capacidad de resistir la tentación. Así que fue la gracia de Dios en ellos la que resistió. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros fallamos? Ok, si está la gracia de Dios en nuestra vida, entonces, pastor, ¿por qué fallamos? ¿Por qué fallamos si tenemos esa gracia? No lo entiendo. Y acá entonces, aquí es donde se marca la diferencia. Y si están acá los de la clase, es por esta razón era que les decía que la clase de hoy para mí era tan importante. Y es porque nosotros necesitamos mantenernos fieles a la gracia de Dios, a la bendición de Dios, al amor de Dios. Si usted ha leído Daniel era un hombre disciplinado en su comunión con Dios. Daniel sabe los tiempos de la palabra porque él lee la palabra. Entonces él ora siempre conforme a la palabra. Cuando el cautiverio va a terminar, Daniel lo sabe porque en la palabra estaba escrito, y Daniel ora y dice: Señor, conforme a lo que tu palabra dice. Daniel tenía comunión con Dios. Pero Daniel también es un hombre que, aunque era ocupado, porque Daniel no era un desocupado, no era que se la pasara rascándose la barriga. Daniel era una persona que era un principal en el reino. Sirvió a dos reyes, a dos imperios, a 4 reyes diferentes. Y a los 4 reyes lo colocaron en lugares de preeminencia, donde era un ministro, un jefe de estado. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Usted a veces a duras penas ora 3 veces al mes. Y Daniel oraba 3 veces al día. Tenía comunión con Dios.
conocía a Dios. Así que la firmeza de él era porque él estaba arraigado. Ahora, vuelvo a lo mismo, la importancia de la palabra. Ya había mi estudiante, entonces a ver, ya, la importancia de la palabra, la importancia de que la palabra se arraigue en mi corazón. Necesitamos de la gracia de Dios para ser fieles. Si no tengo la gracia de Dios, yo no puedo ser fiel. Y ahora vuelvo a lo mismo. Nos dejamos desviar, pasó la mosca y me fui volando. Y esas cosas que comprometen mi corazón, y Dios me ha hablado tanto del compromiso del corazón. Cuando yo comprometo mi corazón con algo que me aparta de Dios, que me aparta de su comunión, cuando tal vez tú tenías ese devocional, cuando tú tenías esa intimidad con Dios, cuando amabas, pero cuando empezaste a notar que como que ya no fue lo mismo, como que ya no oras igual, como que ya no hay tiempo, y tú mismo te justificas porque es que ahora tengo más trabajo, porque ahora tengo esto, créeme que estás endureciendo tu corazón. Porque lo más importante en tu vida, lo más importante no es tu trabajo, lo más importante no es tu esposo, tu esposa, lo más importante no son tus hijos, lo más importante no es pagar la cuota, lo más importante no es pagar el arriendo, lo más importante no es cumplir el horario. Todo eso es importante y no estoy diciendo que no lo dejes de hacer, pero lo más importante es que yo no pierda mi comunión diaria con Dios. Porque diariamente estamos siendo bombardeados. Porque diariamente el enemigo nos está lanzando cosas para distraernos, para enredarnos con problemas, con dificultades, con situaciones, con tentaciones, con cosas que nos agradan. Y yo necesito estar en Dios. Pedro que caminó con Jesús 3 años. Y un día este hombre propuso algo en su corazón, como lo hizo Daniel. Pedro también lo hizo. Pedro dijo: Señor, aunque todos se avergonzaren de ti, dispuesto estoy a dar mi vida. Eso dijo Pedro. ¡Ay, qué Pedro! Pero lo dijo desde sus fuerzas. Pedro dijo: yo puedo. Soy Pedro, usted cree, de la familia de los Pedros. ¿Usted no conoce la familia de los Pedros? Bueno, pues más se demoró Pedro en dar esa declaración que en negar a Cristo. Porque Pedro no entendió que era por su gracia. Yo no puedo cambiar las situaciones. Es Dios en mí el que cambia las situaciones. Y me duele porque no quisiera nunca caer de la gracia. Y me duele porque es tan fácil caer de esa gracia. Porque vivimos en un mundo que nos saca. Jesús le dijo a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero si puede, pellízquese y diga: pero la carne es débil. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y como siempre les digo, el primer hombre del que yo desconfío es de mí. Usted debe desconfiar de usted. Pedro dijo: Señor, si yo... Cállese, Pedro, sea baboso. No es usted, es Dios en su vida. Yo no puedo pretender estar por encima del bien y del mal nunca. Mira, es que mi cuerpo no se ha glorificado, voy a seguir siendo carne y voy a seguir siendo tentado por el enemigo. Así que Daniel es un hombre de oración. Daniel es un hombre en cosas ordinarias. Escúcheme, si usted mira, a veces nosotros vemos el libro de Daniel y nos decimos: wow, y todas las cosas que pasaron. No pasaron muchas cosas. El horno de fuego, Daniel no estuvo en el horno de fuego. Eso fueron los amigos. La única prueba sobrenatural que pasó Daniel fue cuando lo mandaron al foso de los leones, que eso sí fue sobrenatural. Dios puso a ayunar a esos leones esa noche. Fue lo único sobrenatural. Pero si usted mira, no hay otra cosa sobrenatural. Todo lo que pasó con Daniel fue ordinario. ¿Y qué fue lo ordinario que pasó con Daniel? Que Daniel se mantenía en oración y en lectura de la palabra. Entonces usted a veces en ese emocionalismo espera que no se quede, que del fuego del cielo caiga y que usted vea. No. Manténgase en oración y crezca en la palabra, crezca en su relación con Dios, crezca en su comunión con Dios. Manténgase en la palabra. A la clase de hoy les decía: por favor, si hay una clase importante, verán teología, angelología, escatología, los saberes, todo lo que quieran. Dios quiere una comunión íntima con cada uno de nosotros. Dios nos habla personalmente.
Y vuelvo y le digo, y perdóneme iglesia, no quiero ofender a nadie, no quiero que se moleste, pero no escuche el devocional del pastor tal, no escuche la cápsula del tal, no escucho, son malas, pastor. No, yo no estoy diciendo que sean malas. Y vuelvo, y soy asqueroso con mi ejemplo, voy a ser asqueroso, pero perdóneme. Pero cuando usted escucha el devocional de otro, que es su devocional, es como si yo cogiera ahorita, vamos a comer lechona, y yo dijera, pero espere, yo voy a comer la lechona, la mastico y me lo saco y venga, abra la boca. Wow. ¿Sabe qué es el devocional? La palabra que Dios me da a mí. A mí. Yo podría decir, voy a colocar un devocional en la iglesia. Entonces Dios me habla a mí en la mañana y le digo, iglesia, esto es lo que... No. Dios le quiere hablar a Samuel. Dios le quiere hablar a Mónica. Dios le quiere hablar a Chepe. Y tengo la palabra, que es la palabra profética de Dios. ¿Por qué no voy a ella? ¿Por qué no me acerco? Porque no permito que Dios a mí mismo me hable y me diga qué es lo que Él quiere para mí. Así que debemos ser conscientes que somos débiles. Por favor, en serio, y esto no lo digo de chiste, sino por favor díganle al de la derecha y al de la izquierda, eres débil. Pero digan eso en serio, eres débil. Eres débil. Si tú no te afianzas en Dios, eres débil. Así que escúcheme, no es nuestra fidelidad. No es nuestra fidelidad. Es la fidelidad de Dios hacia hombres pecadores. Es la fidelidad de Dios hacia personas que han fallado. Escúcheme, Daniel y sus amigos tuvieron que vivir la infidelidad de Israel, porque por la infidelidad de Israel fue que los llevaron cautivos a Babilonia. David y sus amigos tuvieron que sufrir la infidelidad de Babilonia, porque Babilonia era un pueblo que no conocía a Dios. Pero a pesar de la infidelidad de todos, fue Dios quien los mantuvo por su gracia. Así que usted hoy tiene que entender, pero por favor, que no somos del montón. Hemos sido apartados. Y acá yo no puedo dejar de mencionar este versículo que para mí es muy significativo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros de una manera personal la capacidad de discernir entre lo que se puede negociar y lo que no se puede negociar. Hay cosas que yo no puedo negociar. Yo necesito, a través de mi comunión con Dios, generar una fe inquebrantable. Una fe que, sin importar lo mucho que esté disfrutando una situación, algo grandioso que me pase en la vida, o sin importar el problema más grave, más doloroso que esté viviendo en mi vida, que no me aparte y que no me haga olvidar que fui creado por Él y para Él. ¿Cómo llegaron a mantenerse estos hombres en esa fidelidad? Por la gracia de Dios. ¿Entiendes? Y vives en la gracia de Dios. Así que ellos amaron a Dios, ellos obedecieron a Dios y ellos se mantuvieron en la gracia. Si Mateo y su grupo está por ahí, si pueden pasar. Dios anhela una iglesia que, aunque vivimos en un mundo de un pensamiento vano, en un mundo que se alinea con el pensamiento de Babilonia, que nosotros tomemos decisiones radicales. Pero escúcheme, tomar decisiones radicales no es tomar decisiones desde la religiosidad, pero tampoco es tomar decisiones desde la emoción, desde el sentimiento. Tomar decisiones radicales es decirle a Dios, ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja? ¿Me lleva a amarte más o me lleva a descuidar mi relación contigo? ¿Me lleva a obedecer tu palabra o a ir en contra de ella? ¿Somos esa iglesia? ¿Dios nos lleva a ser esa iglesia? Porque al final lo que tenemos que entender es que es solo por su gracia. Y es solo, única y exclusivamente por su gracia.